Buenos días, hermanos. Qué alegría para mí poderles estar compartiendo lo que es la meditación del Evangelio del día de hoy, sábado. Lo vamos a tomar del Evangelio según San Marcos, en su capítulo 6, en sus versículos del 17 al 29. Así nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te lo daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Esta es palabra de Dios. En este pasaje de la Biblia nosotros vamos a ver varios puntos. El primer punto es que vemos a Juan que no le importaba predicar la palabra de Dios y denunciar lo que estuviera mal. En ese punto denunció a Herodes, ¿verdad? Que dice que se había casado con Herodías, que era la esposa de su hermano. Eso definitivamente no le agradó a Herodes, ¿verdad? Entonces lo mandó a meter a la cárcel. Y entonces pues Juan estaba en la cárcel. Un punto importante acá es que Juan, aún estando en la cárcel, él seguía predicando y proclamando la palabra de Dios. Él seguía denunciando aquello que no estaba bien a los ojos de Dios, aunque eso significara que lo pudieran matar. ¿Por qué? Él ya estaba en la cárcel. Y ahí, al estar en la cárcel, él seguía anunciando, seguía denunciando. Y eso no le gustaba a Herodes en este caso, ¿verdad? Pero sin embargo, Juan estaba hablando con la verdad. Y dice que él, a pesar de estar encerrado, él seguía cumpliendo con esa misión que se le había encomendado, ¿verdad? Él seguía anunciando y denunciando. ¿Y quienes escuchaban estando en la cárcel? Yo me imagino, ¿verdad? En la cárcel pues tenían la oportunidad de escuchar lo que Juan decía, los que estaban encerrados con él, los guardias que lo estaban cuidando. Y pues hasta el mismo Herodes dice que le gustaba lo que Juan predicaba, ¿verdad? No le gustaba que le dijeran sus verdades, no le gustaba que le dijeran aquello que él estaba haciendo mal, no le gustaba que le dijeran que estaba en pecado, pero sí le gustaba escuchar la palabra de Dios. Yo me pongo a pensar cuántos muchas veces nos puede llegar a pasar lo de Juan, ¿verdad? Pues quizás sí nos gusta escuchar la palabra de Dios, pero no nos gusta que nos digan que estamos en pecado, no nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal, no nos gusta dejar aquello que a Dios no le agrada. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar cuáles son aquellas cosas que tú actualmente estás haciendo y que a Dios no le agradan? ¿Estás dispuesto a dejarlas? ¿Estás dispuesto a dejar todo aquello que te aparta de Dios? ¿O sigues el ejemplo de Herodes, que aunque le gustaba escuchar la palabra de Dios, que aunque le gustaba escuchar lo que Juan decía,
no quería dejar su pecado, porque el pecado nos llama, nos atrae, el pecado es agradable, pero Dios nos manda a dar un paso más. No solo que nos guste escuchar su palabra, no solo que nos guste meditar en su palabra, sino que también esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y nos lleve a un cambio verdadero, a una conversión verdadera. Porque tarde o temprano Dios nos va a pedir que demos ese paso, ¿verdad? Porque inclusive en su palabra lo dice, ¿verdad? O frío o caliente, porque los tibios los vomito. Y es que nosotros en nuestra vida podemos estar en ese impasse, ¿verdad? Un pie con Dios, un pie con el mundo. Pero en un punto determinado de nuestra vida nosotros tenemos que tomar una decisión. O estoy con Dios o estoy con el mundo. Porque nosotros ciertamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos llamados a dar luz. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has tenido la oportunidad de hablar de Dios a otras personas, pero te ha dado vergüenza? ¿Cuántas veces tú has tenido la oportunidad de hablarle a otros de que tú crees en Dios, pero te has avergonzado de eso? A Juan no le daba vergüenza. Inclusive hablar de Dios y de denunciar el pecado significaba que él podía morir. Y de hecho así fue, porque él, en este caso la esposa de Herodes, ¿verdad?, pidió la cabeza de Juan, ¿verdad? Y como en este caso Herodes había hecho una promesa, la tuvo que cumplir, ¿verdad? A pesar de que Herodes había escuchado la palabra de Dios, a pesar de que Herodes le había gustado lo que decía, ¿verdad?, él decidió, en este caso tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? O hago lo que el mundo me está pidiendo, o hago lo que Dios me está diciendo, o lo que Dios me está llamando. Y pues en este caso Herodes decidió dar un paso hacia el mundo, un paso hacia el pecado. Y pues aunque en este caso él había dado su palabra de quitarle la cabeza, él pudo haber dicho que no, él pudo haber dicho no lo voy a hacer. Sin embargo, él decidió seguir con el mundo, decidió seguir con el pecado, y en este caso pues le mandó a cortar la cabeza a Juan, ¿verdad? Juan murió como un mártir, ¿verdad?, anunciando y denunciando, ¿verdad?, anunciando el reino de Dios y denunciando aquello que no estaba bien. Dios nos manda a ser como Juan, a que digamos aquello que no está bien, a que digamos aquello que a Dios no le agrada, ¿verdad?, pero que empecemos por nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces nosotros cometemos el error de empezar a criticar a aquellos que decimos que están en pecado y no nos damos cuenta que nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. ¿Qué cosas estamos haciendo actualmente que a Dios no le agrada, ¿verdad? ¿Qué me hace falta a mí para tener esa conversión verdadera en la cual no solamente escucho la palabra de Dios y me agrada, sino que doy un paso más y acepto lo que Dios me está diciendo, acepto a lo que Dios me está llamando a hacer? Entonces, te agradezco por haber escuchado la meditación de la palabra, y pues yo en el nombre de Dios espero que esta palabra penetre hasta lo más profundo del corazón y te invite a hacer ese cambio, a hacer esa conversión verdadera que Dios te puede estar llamando a hacer en este momento. Gracias, hermanos, paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.